bueno, yo he tenido ocasión también de reunirme con algunos sectores, sobre todo por el lado de la banca y también creo que el clima ¿Y este sector relaciones. privado, básicamente el de la ANEP, que se reúne con el gobierno permanentemente, tiene clara la hoja de ruta, crees tú? Quienes tienen el desconocimiento de la ciudadanía, como tú decías. Tú decías, hay un problema de comunicación aparentemente. ¿En la ciudadanía los empresarios lo tienen claro? No lo sé, ahí quizá habría que preguntarle a ellos, pero en todo caso, si han estado reuniéndose, ellos mismos podrían plantear sus inquietudes al Ejecutivo y obtener respuestas. Yo no he escuchado así de parte del sector privado que haya como grandes interrogantes o oscuridades sobre lo que se piensa hacer. Quizás más cuestión de definiciones sobre ciertos puntos que pueden ser más álgidos en la medida que vayan surgiendo. Por ejemplo, lo del DROVA que mencionabas, o lo de las medidas más específicas que irían en el paquete fiscal que va a presentar el ministro de Hacienda. Pero creo que en general hay instancias de comunicación donde se pueden dirimir este tipo de interrogantes. Ahora, sobre lo del modelo neoliberal, yo creo con Alfonso que ciertamente hay un corte con la gestión anterior. Creo que hay continuidad en aspectos y políticas valiosas de la gestión anterior. Por ejemplo, Red Solidaria, que cambia de nombre, pero básicamente mantiene el espíritu, se amplía la cobertura, se le añaden medidas como la de la pensión mínima a los adultos mayores que no estaban contempladas, se potencia una serie de aspectos que eran positivos. En otros aspectos, en otros ámbitos, creo que sí hay cortes más radicales. Por ejemplo, uno de los ejes estratégicos de esta gestión es un proceso de reforma fiscal a fondo, ¿verdad?, que nunca se atrevió a hacer ninguno de los gobiernos de Arena, ni siquiera en los momentos en que hubo reformas fiscales un poco más fuertes, porque, y eso creo que es otra cosa que también tenemos clara, el financiamiento del desarrollo en El Salvador, del país que queremos todos tener, implica un esfuerzo de recaudación que no se va a resolver manteniendo las cargas tributarias a niveles de 13%, como lo hemos tenido en el mejor momento de los gobiernos de Arena. Entonces ahí hay, creo yo, una línea estratégica bastante clara. La pobreza se nos ha subido, es otro legado de las administraciones anteriores, casi 10 puntos porcentuales en cuestión de 2 años. El déficit fiscal de 5% que estamos tratando de cerrar el año, bajando del 6%, que básicamente fue un déficit también heredado de la gestión anterior. Entonces yo creo que en 100 días como que no se puede esperar cambiar lo que no se hizo en 20 años. No, por o sea, esto es como querer frenar un camión de 40 toneladas que va a 150 kilómetros en 100 metros, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, frénelo usted, y además va con los frenos malos, ¿verdad? No se puede, se necesita un poco más de tiempo para empezar a hacer bien las cosas. Ok, 2 preguntas para Claudio Rosa. Una es, dice el señor vicepresidente del Banco Central de Reserva, hay cambios significativos, ¿no? Pero también reconoce que hay programas que son de anterior gobierno que se han reformado, que han tenido algún cambio. El presidente Cristiani habló de salvar con sombrero ajeno. Dijo, aquí se está haciendo muchas cosas de lo mismo, ¿no? Y quieren solamente cambiarle nombre. Eso por un lado. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? ¿Hay un cambio para romper con un esquema o no hay un cambio para romper con el esquema? Y por otro lado, la reforma fiscal a fondo. Tu opinión sobre esta reforma fiscal, ¿qué tan a fondo puede ser una reforma fiscal en este momento? Ya. Primero que nada, hasta este momento yo no veo ningún cambio ni ruptura con el modelo. Eso es lo que tiene a la gente más tranquilo hasta este momento. Y más parece continuidad de los 20 años. Y te voy a decir rápidamente por qué te digo esto. La construcción de la carretera longitudinal del norte y población ya está. Es un programa viejísimo. Tiene un aliado, Sí. El desarrollo del puerto Cotuco de la Unión y la ciudad puerto, antiguo, la atención integral en salud y nutrición en 131 municipios, ya venía, la ampliación del programa de alimentación escolar, ya venía, red solidaria y nueva red solidaria urbana, como dice Carlos, le han cambiado el nombre. La entrega de títulos de propiedad para el lista, que dicen que son a 3.000 campesinos y son solamente 300 hasta este momento, y están firmados por las autoridades anteriores, y las cosas se entregaron alrededor de 60.000 programas. Eso viene desde antes. Luego, si uno mira algunas cosas, vienen el programa de vivienda, piso y techo de comunidades solidarias, ya viene el gobierno anterior, la entrega de bonos de educación también viene.
la articulación de la seguridad en las comunidades, la pintada, el acceso a las canchas de fútbol, deporte nocturno, todo eso viene desde antes. Entonces, hay muchas cosas, incluso la semilla mejorada, que ha tenido una serie de problemas, cuestionamientos, también viene desde antes. Entonces, en ese sentido, creo que sí que es un gobierno nuevo y por eso es que no han logrado tomar las riendas de esto, especialmente la parte económica. Sobre la reforma fiscal, creo que es necesario y no tengo ninguna duda que hay que hacerla. Hay que tomar en cuenta que ya se hicieron bastantes ajustes durante los gobiernos de Arena. Cuando subió el primer gobierno de Arena, allá en 1989, la recaudación fiscal era 8% del Producto Interno Bruto y la mayor parte venía por las exportaciones del café. En este momento llegamos a 13.4% en el año 2007, el año pasado se cierra en el orden de 13%, este año están cayendo fuertemente. Si caen 16% la recaudación, el gobierno tiene que ajustarse en reducir su gasto por lo menos 15%, y eso se hace por orden ejecutiva, al interior del gobierno. Si me dicen que esto es muy rudo y muy duro, pero por supuesto, ¿qué es lo que hace una familia cuando se le va abajo el 20% del presupuesto? Se tiene que ajustar al nuevo presupuesto, no puede seguir viendo la tarjeta de crédito. Y esa es una de las cosas fundamentales. Ahora, yo coincido con la reforma fiscal, que vendría a ser la segunda fase de lo que se hizo con el presidente Saca, y que quedaron muchas cosas en el tintero todavía. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es el tiempo en que se quiere hacer. Porque el libro de política fiscal en la página 1, capítulo 1, de lo que significa política fiscal, uno de las primeras cosas que le dice que si uno aumenta la recaudación tributaria, le saca recursos al sector privado, sea cual sea la razón, sea muy justificada, y lo subrayo, porque hay evasión y elusión todavía, el problema es que le quitas recursos al sector privado en estos momentos. Entonces, para decirlo con un viejo dicho y fácil de comprender, el techo se arregla en tiempos cuando el día está soleado, nunca en medio de una tormenta. Eso es lo que me preocupa. ¿Hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Por favor, no me vayan a entender mal. Lo que me preocupa es el timing por la situación en que está viviendo el país. Porque si suben los impuestos, la recaudación, le saco recursos a los privados, más de alguna empresa tiene que despedir trabajadores, tiene que cerrar sus negocios. Se está hablando de que no va a aumentar el impuesto a la renta ni el IVA. Se está hablando, digamos, de combatir la elusión y el... No, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero le está sacando recursos de todas maneras. Tienes toda la razón, vuelvo a subrayarlo para que no me vayan a creer que yo estoy defendiendo la ilusión y la evasión. Pero el hecho que se lo saques, muchas empresas están apenas sobreviviendo, aunque están haciendo esta trampa inmoral, lo subrayo, al gobierno. Pero si tú le quitas eso, puedes crear un problema de desempleo, de demanda. Entonces, es algo que hay que mirarlo con mucho cuidado. Incluso algunos impuestos, si bien tienen sentido, al final son impuestos que meten más ruido a la economía que lo que se termina recaudando. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, pero sí hay que apoyarla. Por favor, quiero quedar bien claro, sí hay que apoyarlo y hay que apoyar al equipo económico del gobierno porque tiene que salir adelante en medio de esta crisis tan grave que estamos viviendo. Alfonso, no sé si quiere rebatirlo de cambio o no al sistema, más de lo mismo, menos de lo mismo, y reforma fiscal también. Sí. Bueno, yo creo que esta visión del rumbo, ¿no? y los cambios, yo nuevamente quiero plantear, de hecho hay una ruptura, o la perspectiva de la gente y de mucha gente, es que las elecciones y el triunfo del gobierno de Mauricio Funes y el FMLN significa, de hecho, una ruptura con el esquema anterior. Tiene que significar eso, porque el esquema anterior, de hecho, ya no funciona bien. O sea, si se mantiene la lógica anterior, esta economía no va a salir adelante. Y precisamente la dimensión de la crisis actual y el problema que enfrenta el gobierno es responsabilidad precisamente de la implementación de esas políticas a lo largo de 20 años. Y si no rompemos con eso, ciertamente vamos a tener problemas en el futuro. ¿Qué hicieron? Se construyó una economía esencialmente importadora. Y cuando los precios aumentaron en el mercado internacional, nos quebró aquí las condiciones alimentarias, las condiciones energéticas del país. Quisieron construir una economía supuestamente diversificando las exportaciones.
¿Y qué fue lo que exportaron? Salvadoreños a Estados Unidos, migrantes. Y las divisas que se obtienen de la remesa son las más importantes que todas las exportaciones juntas. O sea, ¿qué tipo de economía fue la que construyeron? ¿Cuál fue la lógica de economía que posibilita, por ejemplo, que unas cuantas empresas controlen los mercados y definen los precios a su antojo? ¿Cómo es? ¿Esa es la economía eficiente, competitiva, efectiva que se creó? ¿Una economía con altos niveles de evasión y elusión? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo podemos decirnos en este momento de que se mantienen esas cosas? Hay que romper con esas cosas.